azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, ¡Viva! viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, debe partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón. Y decirte que te amo, dulce cambita, flor en Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón. Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Soy Sarita Mancilla, secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Santa Cruz de la Sierra, a la cabeza del alcalde Johnny Fernández. Y con mucha alegría continuamos en el mes de Santa Cruz los podcasts, entrevistando a personas con un valor incalculable, personas que han entregado su vida a diferentes disciplinas artísticas y culturales. Y hoy día tengo la alegría de hacer una entrevista a una persona muy querida que desde el día que nos encontramos después de muchísimos años aquí en el Museo de la Ciudad Tilio Beni, donde estamos haciendo esta charla, este podcast, que por si acaso aquí pueden ver, hay una exposición maravillosa, hay una cantidad de loros, sobre todo parabas multicolores que están adornando el lugar. Bueno, nos encontramos hace ya unos 2 o 3 años atrás, y de pronto esta persona, que enseguida la van a escuchar, se entregó alma, vida y corazón a todas nuestras actividades culturales de la Secretaría. Nos ha dado un apoyo increíble, sobre todo con toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que en el país del norte se capacitó trabajando probablemente en las instituciones más certificadas, podríamos decir, del mundo. Déjenme, les voy a contar de quién se trata. Se llama Marianelli Pavicic. Nació hace 63 años en Campinas, estado de San Pablo, Brasil. Ella es soltera ahora, pero tiene una hija, Daniela Alan Pavicic. Marianelli es licenciada en Comunicación Social, con especialización en Publicidad y maestría en Gestión de Recursos de Información. Habla español, inglés y portugués. Es hija del ingeniero Dante Pavicic, clave en el despegue cruceño. Hija de familia muy cruceña, muy nuestra. Entonces, de aquí, pónganse cómodos, que vamos a obtener muchísima información, no solamente de ella, sino creo que va a ser motivo de inspiración para que nos animemos. Cuán importante es hacer gestión cultural, y lo podés hacer desde tu casa. O sea que, bueno, ya, suficiente lo mío. Ahora quiero que aquí se las presento. Vamos, Marianelli querida, un gusto. Aquí ya tenés tu público escuchándote. Yo lo que quisiera es, además de presentarte, contarte un poquito. Comencemos porque me encanta de tu vida de niña, con quién te criaste, dónde estudiaste, qué es lo que más te gustaba hacer, para que después nos encaminemos a ese trabajo fabuloso que hiciste y que estás haciendo aquí en Santa Cruz desde que volviste después de tantos años. O sea que es tuya ahora la palabra. Pues muchas gracias, Sarita. Tanto gusto de estar aquí en este lugar, en este espacio que llamo ya es un lugar de encuentro y un lugar de mucha energía muy positiva. Pues yo nací en Campinas, San Pablo, Brasil, donde estaban mis padres viviendo por una época de su vida. Pero me crié en Santa Cruz, me crié en la zona del barrio sur, y ahí, bueno, hija de Dante y Olga Pavicic, fui a un colegio católico, al Colegio Cardenal Cushing, de puro mujeres, y ahí tuve una educación privilegiada, donde realmente las monjas nos enseñaban a mirar la vida con una mirada completa, más allá de uno mismo, una mirada social, mirar lo que pasaba en nuestra sociedad, más allá de nuestro barrio. Hacíamos mucho trabajo social, más que todo por los más necesitados. Me encantaba eso, y bueno, tuve un colegio y una infancia y una adolescencia feliz con todo lo necesario y con esa sensibilidad social propia de esta educación. Con el tiempo me fui a estudiar afuera, ahí estudié comunicación social, primero en Brasil
Y de ahí, bueno, empezó a pasearme por el mundo, vamos a decir así. Volví a Bolivia, me volví a ir, me fui a la Argentina a seguir aprendiendo y ahí decidí hacer una maestría en un tema que en esa época era muy raro y muy original. Era la época que surgen las computadoras. Te estoy hablando de los años 80. Surgen las computadoras, pero solo para los más conocedores, los ingenieros. Y a mí me empieza a fascinar la tecnología. Y de ahí empiezo a estudiar la gestión de recursos de la información, que es una combinación del manejo de la tecnología, en esa época las computadoras, y la información para la toma de decisiones. Hago el máster y ahí, bueno, llego a Bolivia, ya tengo a mi hija, y vuelvo a Bolivia con una profesión que no se conocía, pues. O sea, aquí, ¿qué haces con la información? Estamos hablando ya de los años 90. Entonces empiezo otra fase de mi carrera, que es lo que se llama desarrollo organizacional. Y empiezo a trabajar para instituciones privadas y públicas y entro a la banca. Me decían unos amigos de la Universidad NUR, donde fui también miembro del primer consejo universitario de posgrado. Había muy pocas mujeres con posgrado en esa época. Y me piden, dice, vos tenés que trabajar en la banca, vos estás hecha para la banca. ¿Y por qué? Por la manera en que ves las cosas. Y así fue que ingresó a la banca y de ahí nunca salí. O sea, en la banca privada en esa época, después me voy a La Paz y entro en la banca más que todo internacional, con los organismos internacionales. Empiezo a hacer consultorías, estoy en el Banco Central en algún momento y me empieza a fascinar lo que es el desarrollo internacional, al ver lo que las instituciones internacionales podían hacer para el desarrollo. Es ahí que empiezo a trabajar con el PNUD, que es de Naciones Unidas, con el BID, con el Fondo Monetario Internacional, haciendo desarrollo organizacional, una mezcla de muchas disciplinas. Con el tiempo decido ya, pasan los años, mi hija se gradúa, se va a estudiar y decido empezar a incursionar en el ámbito de los organismos internacionales ya más en serio. No fue fácil, la verdad, no fue fácil porque competir en Estados Unidos como boliviana, una boliviana brasilera, era muy difícil. Así que aprendí de mucha gente cómo entrar a estos organismos. Ahí es que entro a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y aprendo el valor de la diplomacia en el mundo de hoy. No me gustaban mucho los diplomáticos. Decía, ¿qué hacen los diplomáticos? Se la pasan de fiesta en fiesta, tomando un coctelito acá y allá, y ahí aprendí que no es así, que los diplomáticos realmente trabajan para evitar crisis y conflictos mundiales. Ese es el trabajo del diplomático. Entonces, mucho respeto en esos meses que estuve en la OEA. No llegué a un año, porque ahí se cumplió mi sueño dorado. Mi sueño dorado era trabajar para el Banco Mundial. Banco Mundial que da créditos a todo el mundo, a más de 180 y tantos países, y yo quería estar ahí, trabajar y aprender de otras culturas, de otras necesidades, de otros países. Estuve ahí 4 años y medio y llega mi máximo sueño, que era trabajar para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces ahí ingreso al Banco Interamericano de Desarrollo en una área profesional que otra vez es una combinación, es manejo de gestión de aprendizaje y de conocimiento. Va evolucionando mi carrera y entro a recursos humanos. Trabajo en el BID 11 años más o menos y me llega la edad de jubilación y decido volver a Bolivia. Había estado 20 años afuera y decido volver a Bolivia y ahí es cuando nos reencontramos y de ahí podemos seguir hablando. Volver jubilada, pero para empezar otra fase de la vida, como uno tiene fases de la vida, ciclos que se completan, y en este ciclo que ya había terminado, había hecho mucho voluntariado humanitario, es que me empieza a llamar con mucha fuerza al entrar a este espacio, al Museo del Altillo Beni, el apoyo a la cultura. Y ahí me vuelvo una gestora cultural y una voluntaria cultural. Y ahí donde nuestras vidas se cruzan. Ay, Marianely, bueno, no, yo estaba fascinada escuchando porque tanto, pero tanto lo que ha hecho y además, como dice, no es cualquier lugar, son organismos internacionales, pero de los más importantes del mundo. Y ella ha estado en el uno, el otro. Íntimamente sí me ha contado algunas de esas experiencias y cómo logró resolver tal cosa y cómo llegó a proponer tal cosa. Eso es, o sea, interminable. Entonces, pero bien, ahora creo que más o menos tenemos idea con quién estamos conversando y todo ese bagaje, todo ese, digamos, respaldo que tiene, y por eso es que sabe exactamente a la hora de organizar que aquí nos vamos viviendo poquito a poco, porque Marianely, la verdad es que podemos quedarnos aquí horas enteras, y no solamente conversando, sino diciéndonos al mismo tiempo cómo hacer y cómo ayudarnos a direccionar nuestras propias actividades. Este es el caso de la Secretaría de Cultura.
Bueno, entonces aquí Marianelli nos vamos a ver ese momento cuando me la encontré aquí en la puerta del Altillo Beni, del Museo de la Ciudad Altillo Beni, donde había un evento cultural y yo directamente la reconocí después de tantos años y asumí que ella venía a esta exposición y le dije, Marianelli, pero adelante, vamos, como invitada. Y ella venía a otra cosa muy importante también que ya les vamos a contar. Entonces entra y de ahí comienza ese periplo, ese viaje maravilloso con Marianelli, son prácticamente 3 años, donde ella viene colaborando, pero vamos a ir a algo que nos va a llevar realmente para que ustedes, cuál es el mensaje de repente, a dónde queremos llegar con toda esta entrevista, porque siempre, después de cada entrevista, hay ciertos elementos que además yo lo repito y digo, tenemos que tomar esto en cuenta, porque si funcionó con Marianelli, es algo que puede funcionar con cualquiera de nosotros. Así que viniste, Marianelli, ya con una propuesta que era llevar, que la gente conozca, porque así, más o menos así, lo que su padre había aportado en Santa Cruz. Entonces anda contando cómo fue hasta llegar a la exposición que queremos todos escuchar, cuál fue todo ese trabajo maravilloso. Y además no es eso, para que ustedes, porque siempre les he dicho, ¿quién más que uno o un familiar que admira tanto a su padre, a su abuelo, a un amigo que hizo tanto y que no se lo conoce? Y Marianelli lo puso a la palestra y aquí pudimos conocer la obra maravillosa que hizo su padre. Y eso nos sirve para cualquiera. Así que contala, Marianelli, ¿cuál fue ese de ahí, esa otra parte? Bueno, sí, Sarita. Bueno, la familia, nosotros somos 4 hermanas, hijas de don Dante Pavicic Rivera. Siempre queríamos homenajear al papá de alguna manera. Y la mejor manera era contar su historia. Y yo no me animaba a escribir todavía un libro, porque dije, uy, tengo mucho, él nos dejó mucho material, un legado increíblemente importante, pero no sabía cómo contarla. Entonces alguien me dice, ¿por qué no haces una exposición? Exposición, yo, me lo dice una curadora. Bueno, puede ser, tengo material, tengo fotos, tengo esto, tengo lo otro, aprender. Entonces empecé a aprender y me encontré aquí con personas maravillosas, personas que eran curadoras ellas mismas, de gente que administra este lugar. También me encuentro con un artista fantástico que es Alejandro Ugarte y un espacio que es muy inspirador, que es este museo. Y empiezo a pensar, ¿será que puedo contar algo? Pero para contar algo no es sobre mi padre, sino algo que le llegue a la gente como parte de la historia de Santa Cruz. Entonces, de ahí sale la curaduría de una exposición que se llamó El ingeniero Pavicic y el despegue cruceño. Era una exposición biográfica, histórica, artística y además multimedia, porque como comunicadora me gustan mucho los medios y me gusta que la gente se enganche. O sea, que una cuestión aburrida no iba conmigo. Y con todo lo que había aprendido en mi vida, en mi carrera, digo, voy a combinar todas esas habilidades y voy a hacer lo mejor posible. Armamos un lindo equipo de gente que eran no solo los artistas, sino los curadores gráficos, las personas que hacían la parte, digamos, dirección gráfica, etc. Y de ahí se crea esta exposición que cuenta esta historia desde un niño común y silvestre que crece en las calles y los barriales del barrio Celebró, de una familia más de la de Santa Cruz, y cómo ese niño va desarrollando su vida y su carrera con un solo ideal, ver a este pueblo salir del abandono y de las carencias que había en su época. Estamos hablando de los años 1923, los años 30, 40. Y esa historia empieza y se vuelve la exposición. En esa historia, este niño se vuelve un ingeniero, es militar, se vuelve un ingeniero y va por el mundo también, viaja y vuelve a Santa Cruz a un momento histórico donde se pone la primera loseta. Y ahí empieza el despegue cruceño. Él, en sus palabras, nombra y da ese título a ese momento. En una de esas entrevistas, aparentemente él crea este término, el despegue cruceño. Se da después de 30 años de lucha por las regalías y de la aprobación de la ley de regalías y las luchas cívicas. Pero llega un 15 de septiembre de 1966, donde se alinean los astros, vamos a decir, el gobierno central, el gobierno local, y los técnicos del Comité de Obras Públicas y ponen la primera loseta aquí enfrente de la Club Social. Desde ese momento no paró más, ya que habían los recursos, había el talento humano, habían ingenieros, arquitectos, urbanistas,
había ganas, garra y había trabajo en equipo de un nivel que muchos todavía recuerdan con mucha nostalgia. Esa es la historia que se va contando. Y se va contando a nivel de lo que se van instalando servicios públicos en la ciudad, la CRE, la energía 24 horas, y todo eso se vuelve esta exposición. Y solo para cerrar, cuando termina la historia de la exposición, dijimos, muchos jóvenes dicen, ¿para qué la historia? Mucha gente no lee ni siquiera los libros de historia más allá del colegio, ¿no? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué es importante hoy por hoy recordar a personas que lograron algo para esta ciudad? Y es para inspirar a las generaciones. Entonces yo digo, yo no quiero dejar a la historia así como pasó y ya está. ¿Qué viene después? Entonces la exposición termina con un mensaje muy hermoso, que es un mensaje a las nuevas generaciones. Y que era que en su época, en los años 60 y 70, eran pocos los que hacían esto. Se entendían entre sí. Pero él venía a venir que la ciudad iba a crecer a un nivel grande y que iba a requerir mucho más complejidad en su manejo. Y les desafía a los jóvenes a seguirse formando, ¿no? Entonces la exposición termina arriba con un gran plano de Santa Cruz de hoy, de la Santa Cruz chiquitita de la plaza y los 2 primeros anillos a la Santa Cruz de más de 11 anillos. Y ahí termina la gente impactada, movida por la historia, los mayores, los ancianos, todo el mundo disfrutó esta exposición de mirar que algunos nacieron allá, en el centro de la ciudad, y otros ya estaban por allá arriba. Eso me llenó mucho de alegría, ver a la juventud, a la gente de todas las generaciones disfrutar esa exposición tanto así que pedían más, querían que haya más de ese tipo de exposiciones, que hayan otras personas que también vienen. Para lo cual yo, bueno, ahora después cuando escribe el libro, creo que se van a abrir las oportunidades para contar más historias. Entonces, eso fue la exposición de Ingeniero Pavicic y Despegue Cruceño. Asistieron 10,000 visitantes. Eso fue un récord, no sé si se ha batido ya ese récord, para lo que es de este tipo de exposiciones históricas y culturales, y que la verdad, con la gente con la que se trabajó, o sea, la energía era tan alta que me apasionó y digo, de esto no salgo más. Así que aquí tienen una curadora iniciada, recién, dispuesta a seguir aportando a Santa Cruz con estas historias, que no acaban de contarse nunca. Esa es mi historia con el Ingeniero Pavicic y el Despegue Cruceño. Bueno, de nuevo, fascinante, cortísima, y creo que hay tanto por rescatar, porque lo que yo quisiera es para que la gente se anime a hacerlo, como te digo, así como te animaste, y poner en valor todo ese trabajo que realizó el ingeniero Dante Pavicic, y que ahorita probablemente lo mencionan, porque eso creo que es la clave para recordar a las personas que han hecho tanto por Santa Cruz, que fueron parte del Despegue Cruceño. Hay que hablarlas, hay que mencionarlas, como yo digo, nombre y apellido. Entonces, tengo certeza de que ahora deben haber muchos estudiantes y en muchos hogares donde mencionaron, estuve en el Atilio Beni sobre este personaje, y lo siguen hablando, y tenemos que seguir. Ahora, yo creo que nunca te lo pregunté, ¿harías como decir de aquí a unos pocos años o cuánto, de nuevo, como para recordar sobre tu padre, que no solamente por admiración has hecho todo esto, sino también porque fue un hombre que sí aportó en el Despegue Cruceño? Estás con tu libro, ¿no? Esa es una, digamos, de las actividades, ¿no es verdad? ¿Qué más tenés? Tengo pensado, el proyecto fue, me ha gustado mucho escuchar lo que decía la gente. O sea, a mí me gusta mucho que la retroalimentación que te da la gente. Entonces la gente fue el que tomó la idea de que debería haber una calle en nombre de Dante Pavicic, para que la gente diga, ¿y este señor quién era? Y pueda seguir la conversación. Estamos en ese proceso. Otra cosa que se habló también es de que debería haber un espacio en la ciudad que en forma artística dibuje el Despegue Cruceño. En una parte de la exposición se ve la historia desde 1930 hasta 1966 y en adelante. Entonces, que uno ve la ciudad chiquitita, la ciudad y las luchas cívicas, de ahí ve la primera loseta y de ahí ve el agua, la luz, todo lo que va viniendo. Entonces, yo estoy soñando, y hoy día ha surgido algunas ideas en una reunión que tuve, de tener un espacio donde haya una especie de mural o monumento al Despegue Cruceño. Eso le da mucho orgullo a la ciudad, la verdad, que no fue fácil llegar a eso. Y ahora cuando uno ve el futuro, eso fue el pasado, pero ve la ciudad
de aldea a pueblo. Inclusive hay un libro que ha lanzado recientemente Lucho Saavedra que se llama de aldea a pueblo, que tiene la misma temática. Ese debería haber algo y podría ser hasta otra exposición, pero un espacio permanente. Esperemos que sea ese espacio en la zona aquí central, digamos del centro, de aldea a pueblo. Sería una bonita temática para un mural. Recientemente hemos visto lo que se ha recuperado del mural de Lord Vaca en Los Tajigos, que está dando ese nuevo vigor, pues algo así, no sé si en forma de mural, de dibujo, algo así me encantaría gestionar. Y hay apetito para eso realmente, porque la gente debe saber que esta ciudad se hizo no hace mucho tiempo, estamos hablando, no sé, son ni 50 años que ha pasado y la ciudad ha crecido, creo que es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de América Latina. Entonces, y tenemos todo lo que es el mundo de los anillos y lo que viene después, ¿no? Pero este sería el tema del núcleo de Santa Cruz, cómo nace en la ciudad de los anillos esta gran ciudad, que es ahora la gran metrópoli cruceña. No, y estoy completamente de acuerdo con vos, Marianely, porque justamente hoy día, que pasa que es hoy día que estaba conversando acerca de la plaza. Estamos en septiembre, el municipio celebra nuestras tradiciones y costumbres, haciendo una decoración alusiva a todos aquellos que es nuestro, como decir, si se trata de nuestro baile, el sarao, que es nuestro y también se baila hace muchísimos, decenas, centenas de años en Europa, este típico baile, pero bueno, se vino acá hace muchos años, desde la época de los jesuitas, y en la Chiquitania se canta y se baila justamente en esta época de primavera. Entonces, eso es el sarao. Y después también, hablando de las aldeas, justamente, mira, da la casualidad que ahora en la plaza tenemos estos pórticos rememorando las taperas. Y las taperas tenían sus propias características, por ejemplo, cómo fueron construidas, no era ladrillo, era adobe, la teja estaba cubierta por pitahaya, que era una especie de cactus donde los chicos nos subíamos y sacábamos esta pitahaya, que era riquísima, la recuerdo perfectamente, porque fue mi época, esa época también de esas calles de tierra, como dice Marianely, el despegue ha sido en los últimos 50 años y no se cree que eso pueda haber sucedido. Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora, que Marianely nos lo está contando y que nosotros lo estamos contando aquí en la plaza, en una época muy especial, es importante que nosotros tengamos por decir, ¿qué es lo que queremos? Que todo sea un tema de charla, de conversación. Si es de la plaza, por ejemplo, había quería contarles una señora donde decía, cómo me alegra que mi hija pueda haber visto un toro con su carretón. Nunca lo ha visto, por lo menos, aunque sea, como decimos, de mentira, pero ahí estaba y yo le dije, conste que no es un toro, es un buey, porque esos son los que jalaban los carretones, eran una cría, una especie diferente, no eran ni toro ni vaca, eran bueyes. Y ahora hay pocos bueyes, he visto algunos en Porongo. Entonces, todo esto que Marianely nos cuenta y que se muestra y que me alegro que esté en pos de seguir contando vos tu historia, la historia a través de la vida y del ingeniero Dante Pavicic, y seguramente van a aparecer otras historias también. Pero además de eso, antes de irnos a otra cosa, entonces vos le sugerís a la gente, quisiera que se animen si quieren recordar a alguien, a alguna persona, que es posible, ¿no es verdad? Esa parte no la contaste para rapidito, para saber cómo y fuiste hilando, porque yo te veía trabajar, pero así, no descansabas, creo que fueron como 4 o 5 meses de trabajo intenso, pero posible. ¿Y cuál fue la clave para que diga, y si yo quiero contar la historia de mi abuelo, qué harían esas personas? Qué lindo es eso, porque la verdad que es un esfuerzo, yo diría familiar, que empieza con mi propio padre, que recolecta la historia familiar a través de fotos y recortes de periódicos. Todo lo que iba pasando en su vida, todo lo documentado en la casa. Teníamos escritorio con todos los documentos y yo siempre estaba metida ahí mirando qué había, qué novedades, etcétera, ¿no?
Eso por el lado de la historia familiar. Los parientes también inquietan. Perdón, Marianelli, pero disculpa que te interrumpo. ¿Tenía material? Tenía material. Eso es importante. Entonces, probablemente como familia, recolectores de material, de periódicos. Tu padre escribió varios libros también, ¿no? No escribió, pero sí, no. No escribió, pero tenía muchos documentos, ¿no? Total. Documentos. Claro, y eso es importante porque uno tiene que validar todo lo que haga, ¿no? ¿Sí? Sí, esa investigación que no solo era a partir de los documentos de la familia, sino el contexto histórico. Entonces, ese tiempo extra para antes de la exposición era entender el contexto histórico en el que vive mi papá. Yo era una niña, entonces de la historia uno no recuerda todo como era. Entonces, ponerle el contexto histórico era muy importante. El tercer paso fue entrevistar a gente que todavía estaba viva, que había sido parte del despegue cruceño. O sea, que son testigos, digamos, hablantes de esa historia. Y con eso tuve el apoyo de muchos buenos, grandes historiadores que tenían conexión. ¿Vos lo hiciste en persona las entrevistas o contrataste una persona que te ayude, un periodista o alguien, o vos las hiciste? No, yo las hice en persona, porque ahí saqué toda mi vena periodística. Esa fue mi primera carrera. Me encanta la entrevista, me encanta hacer entrevistas y sacarle a la gente lo mejor. Y tuve múltiples entrevistas y esas personas me dieron mucha información del contexto histórico y cosas que yo no sabía de mi padre, que estaban escritas ya en diferentes lugares y fuentes. Uno de ellos fue Víctor Hugo Limpias, otra fue Paula Peña, historiadores del lado de la parte militar, como han sido otros historiadores de La Paz, etc. Y también me fui a los archivos nacionales de Sucre, a la biblioteca del archivo histórico acá en el Museo de Historia. ¿Qué encontraste en los archivos de Sucre? Encontré mucha historia cruceña y yo tenía un vacío que era la influencia del periodo militar, en el que mi padre es militar, y cómo la influencia de esas épocas. Estamos hablando de los años 40 a los años 55, más o menos. Entonces, de eso había muy poca historia para ver ciertos aspectos de la vida de mi padre que influencian el contexto histórico. Entonces, para eso tuve que ir a La Paz. Y algo que no sabías vos, que podás decir y que recuerdo, y esto así me impresionó. ¿Te acordás algo? Sí, algo que no sabía. Que lo sabía a media, vamos a decir. Que lo sabía a media. A media. Yo, por ejemplo, y mi hermana María Lina nacimos en Brasil. Y fue un periodo en que mi padre estuvo fuera del país. Y no sabía si fue un exilio o un autoexilio y qué fue lo que lo hizo ir al Brasil durante esos 8 o 9 años de la vida. Entonces, habiendo nacido allá y después volver, necesitaba un poquito más, sabía la historia. Entonces, ahí tuve que aprender el contexto histórico de un cambio de gobierno y lo que fue la parte de la influencia del gobierno del MNR en la parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso fue un ingreso un poco doloroso a la historia, como algunos militares tienen que salir de Bolivia y otros bolivianos que en otras funciones salir de Bolivia porque no coincidían con el gobierno actual en su visión de patria. Mi padre nunca fue político y en algún momento le solicitan jurar lealtad al partido, que en ese caso era el partido del MNR. Y mi padre se resiste y dice, yo como militar solo juro lealtad a la patria. Eso fue, vamos a decir, contestatario en su momento y lo invitan a retirarse del país y así fue que acabamos en Brasil. De esa parte de la historia hay muchos más detalles que hacen a la vida de un militar en esa época y el retorno después ya como un civil y que retoma su carrera. Pero él en el fondo siempre se sintió muy militar. Era sobre todo un gran cruceño, amaba a este pueblo muchísimo. Era un gran boliviano porque él no podía disociar a Santa Cruz de Bolivia. O sea, a pesar de que es parte de todo ese movimiento cruceñista, era un militar y era un boliviano. Entonces él cuando dice jurar lealtad a la patria, Bolivia era tan importante como Santa Cruz. Aún con todas las dificultades que hemos pasado en nuestra historia, él tenía esto. Entonces para él su identidad militar era muy importante, además de su identidad como ingeniero. Entonces cuando él le decía, por eso la exposición se llama El ingeniero Pavicic, que le decían ¿ingeniero de qué? Ingeniero civil y militar, decía, porque son 2 diplomas y 2 especialidades diferentes. Fueron cosas que descubrí en las investigaciones, por qué él enfatizaba esas 2 diferencias. Entonces descubrí nuevas cosas de parte de lo que fue el gobierno de Barrientos y cómo el gobierno de Barrientos ayuda a Santa Cruz. Entonces hay un momento en que entra Barrientos y es gracias a Barrientos
que las regalías se hacen efectivas, en efectivo en la ciudad de Santa Cruz. Año 66, 65, 64, 65, 66, empieza el proceso donde se empuja básicamente en la llegada de las regalías a Santa Cruz que permiten las obras públicas. Entonces, esa parte de la historia que uno a veces piensa, y mucha gente, y es una parte que he tenido diferentes discusiones con ciertos historiadores. Yo no soy historiadora, soy una investigadora que ha hecho una exposición sobre este tema. Y la realidad y los hechos dicen que si no llegaba la plata, no podíamos hacer mucho los cruceños. Entonces, los cruceños se unen y utilizan la plata de las regalías, por un lado, hacen las cooperativas porque faltaba dinero para los servicios públicos y encima pedan créditos internacionales. En la época de mi papá se gestiona el primer crédito que hace directamente el BID a la ciudad de Santa Cruz. Y no fue fácil convencer que éramos capaces de pagar un crédito. Entonces, esa combinación de recursos económicos y de personas y de entidades hace posible que despeguemos con tanta rapidez ya desde el 66 para adelante, ¿no? Esa es mi versión de la historia, de que no lo hicimos realmente completamente solos, no se le echaba la culpa ni a uno ni al otro, lo que hicieron fue unirse y agarrar todo lo que podían. Entonces, eso es estudiando un poco la historia que uno empieza a tener esa curiosidad de decir, ¿realmente fue así? ¿Cómo fue realmente? Entonces, me he dado cuenta que los historiadores no se habían sabido poner de acuerdo en nada. En algunas cosas sí, en otras no. Es como los periodistas que pueden contarte un hecho de una forma diferente. Pero obviamente hay historiadores que son un punto de referencia en nuestra ciudad. Y la crítica de ellos, el aporte de ellos me ha ayudado a mí a crecer, a aprender un poco más. Y a la vez la libertad de poder expresar lo que yo sé de la historia. ¿Y en base a qué? A las evidencias que tengo. O sea, las evidencias de mi padre, para comenzar, que es que él tiene escrito cómo él llega a donde llega, los reportes que él hacía, que fueron publicados en todo el país, de cómo nace el Comité de Obras Públicas, y todas estas otras referencias que nos dan un contexto histórico. Y mi opción ha sido que cuando he encontrado un tema controversial, donde hay diferencias de opiniones entre historiadores reconocidos, me he salido del tema. No he querido entrar porque ¿por qué voy a entrar a generar polémica? Porque mi historia realmente es sobre el ingeniero Pavesilla de P. Cruceño y un contexto histórico que lo abarca al personaje, ¿no? Y no hay ficción en este personaje. Está todo, digamos, de alguna manera sustentado por relatos familiares, documentos familiares o la historia que he podido encontrar, las referencias. Esa ha sido mi manera de hacer esto. Y entonces me interesa un poquito sobre el Comité de Obras Públicas. Estaba tu papá y fue parte del inicio del comité. Contame de eso. El comité empezó antes que papá, con otros dos presidentes que tuvo, pero estaba un poco limitado porque habían dificultades de coordinación. Entonces, ¿quiénes eran los otros anteriores? Los anteriores, ahorita no recuerdo los anteriores, sí los posteriores. Omar Chávez fue creo que el primero, y después viene otro y después viene papá. O sea, hubieron creo que 2 presidentes antes. Pero el comité se arma para poder justamente administrar las obras públicas y los recursos que vienen de las regalías para el desarrollo de la ciudad. Y papá entra en el 66 por 2 años, que era el término que tenía, en el momento clave de la instalación de Loseta. Y ahí debo decir que tuve el honor de entrevistar a un ser humano muy increíble, muchas veces desconocido, el arquitecto Humberto Rivera Parada. Sí. El arquitecto viene con la idea de la Loseta, lo trae al comité. Perdón, y contale esa historia, cómo fue tan bonita. Ah, tan bonita. Porque exactamente, cuando yo la supe, quedé fascinada porque de verdad que esto es real. Estamos hablando de la primer loseta que se puso, como dice, ahí al frente del Club Social, pero contala cómo fue la traída ya. Y con este arquitecto que ya no está entre nosotros, pero que nos dejó un legado bellísimo, contala. ¿Todavía está nuestro arquitecto con nosotros? No, claro, pero su hermano... su hermano Mario no está, pero Humberto está. Humberto está. Está sí. Todavía. ¿Pero era entre los dos? No, solo Humberto, el tema de la Loseta es con Humberto. Ah, ¿no es con Mario? No. Ahí está. Ya. Entonces está con nosotros el que trae la idea. Humberto era un arquitecto, habían ingenieros y arquitectos y habían tratado de pavimentar la ciudad con pavimento normal. Habían hecho un intento y había fracasado porque las lluvias se llevaron el pavimento. Algo así es la historia, no tengo todos los detalles de ese evento previo a la Loseta. Entonces, don Humberto llega un día y empieza a investigar si hay otra solución para la Loseta. Y descubre una posibilidad en Argentina y después en Brasil. Y trae un proyecto de la Loseta
y lo trae y se lo comparte al entonces presidente del Comité de Obras Públicas. Y bueno, él lo toma en cuenta y de ahí empiezan a gestionar, se van al Brasil, consiguen la patente para fabricar losetas en Santa Cruz y empieza el movimiento, digamos, de la loseta. En eso año 65 a 66. Porque en 66 se pone la primera. Exactamente. Ya. Ahí le toca, bueno, Barrientos, mi padre estaba trabajando en La Paz como asesor económico y Barrientos lo designa a papá como presidente del Comité de Obras Públicas para que se dé ese acto inaugural de poner la primera loseta. Entonces papá llega en septiembre y el 15 de septiembre del 66 se produce ese momento histórico de la primera loseta. En ese momento, bueno, don Humberto trajo la idea. Yo le digo, el gran innovador de la época, un arquitecto que trae esta idea y que después cae como, digamos, nadie hace gran reconocimiento porque ya los otros se ocupan de pavimentar los que tenían que hacer. Humberto sigue con su carrera brillante como arquitecto y bueno, ahí está. En esta fase de investigación me encuentro con don Humberto Rivera y decido entrevistarlo. Y le pregunto si le habían hecho algún reconocimiento y que me cuente su historia. Me contó que es mucho más larga de la que te voy a contar. Va a haber un capítulo en el libro dedicado exclusivamente a ese tema, de cómo llega la idea de la loseta aquí. Sí. Y bueno, durante la exposición dijimos, esto no es solo sobre el ingeniero Pavicic. Aquí hay otro personaje, y ha habido muchos más que han aparecido después, que es don Humberto. Le hicimos un homenaje con el Colegio de Arquitectos, reconociendo ese aporte que hizo a Santa Cruz. Y como se dice, en vida, hermano, en vida. Se le reconoció, disfrutamos un montón, la ciudadanía le encantó, el Colegio de Arquitectos lo admiró, también. Lo aduló, lo celebró. Sí, totalmente. Así que ahí atrás hay otro gran cruceño que trajo esa idea. O sea que cuando uno mira la historia y pone los personajes que realmente se dieron la mano, dieron un aporte acá pequeño, pero estratégico, y otro que lo hizo realidad. O sea, ¿cuál es el mérito de papá? Es juntar a la gente, planificar, hacer equipo y hacer que las cosas se hagan. Realmente era un gran gestor, lo dicen sus colegas, no solo lo digo yo como su hija, pero sus colegas lo admiraban por eso, porque era una persona, un gestor realmente de asuntos, no era un simple ingeniero, le gustaba administrar muchísimo. Entonces ahí realmente ese es el gran valor de esa generación. O sea que se ponen a trabajar juntos. Entonces en esa época la política no era lo que predominaba acá. Había política, sí, había, pero no habían las diferencias que tenemos hoy. Y esa es la parte, digamos, un poco triste, y al otro lado un mensaje a los jóvenes, que realmente la capacitación técnica es lo que debe primar primero. ¿Cómo vas a contribuir a tu ciudad? Eso me recuerda un momento en que los chicos del Colegio Nacional Florida vinieron acá, ya que papá se graduó de ese colegio, y los invitamos. Y les hicimos una pregunta: ¿qué vas a hacer vos por tu ciudad? O sea, ¿qué querés hacer vos? ¿Qué podés hacer vos por tu ciudad? Porque se quedaban encantados de ver que un primer alumno del Colegio Nacional Florida haya llegado a hacer estas cosas por Santa Cruz. Y les conmovió muchísimo a los chicos. Algunos decían, yo quiero ser periodista, yo quiero contar la historia de Santa Cruz a través del periodismo, yo quiero ser médico, yo quiero ser alguna otra cosa. Pero, Sarita, en el contexto de mirarlo por tu ciudad, o sea, uno normalmente mira su propio crecimiento personal y profesional. Lo que ha sido mi mensaje y es el mío de hoy, y creo que es el futuro también el que voy a tener, es básicamente lo que uno haga, que sea lo que el mundo necesita de uno. Y en este caso, tu comunidad. Entonces, eso te da mucho más sentido de vida, propósito de vida, básicamente. Decir que si vos vas a ser gestora cultural como sos vos, Sarita, que lo vas a hacer por el bien de tu ciudad, no solamente porque es tu don, tu pasión, sino porque querés ver a tu ciudad cada vez más linda, cada vez más culta, cada vez más vibrante, ¿no? Eso da una satisfacción inolvidable. Entonces, eso ha sido en general la experiencia con la exposición. Me ha llevado a mí y a la gente que nos ha rodeado a ese tipo de entusiasmo por la historia. Bello, bueno, bellísimo, la verdad. Y algo que vamos a ir rescatando algo, porque es tan rico es todo. Fíjense que, Marianely, vos comenzaste, pero jamás te imaginaste, yo voy a ir a lo de el arquitecto Rivera, jamás te imaginaste llegar a este personaje que, no sé, o sea, que fue prácticamente quien trajo la idea y que pudo llevarse a cabo porque había que comprar, las regalías, ¿no? No son las regalías, había que comprar el sistema. Sí, la patente. La patente. La patente desde
Desde Brasil. Desde Brasil. Entonces, bueno, todo eso. ¿Y quién fue esta persona? Porque llegamos a conversar con él y él con tanto entusiasmo que se fueron, que vinieron, que llegaron y todo era en vías de tren y ellos con este proyecto de entusiasmo, muchachos jóvenes, ¿no? Y que ahora lo conozcamos, o sea, y es lo de siempre. Cuando pensamos en el todo, o sea, algo que era más que tu padre, era realmente llegar a profundizar en todo este caminar de tu padre, porque es así profundizar, y pues tan rico y tan extenso que es interminable con las cosas que uno va conociendo, aprendiendo y que se suman. Y como vos decís, nada hacemos solo. Mientras más trabajemos en equipo, mucho mejor. Y creo que eso es lo básico, ¿no? El trabajo en equipo. Y bueno, pero seguí. No, y ese trabajo en equipo realmente, te digo algo, usar las habilidades que uno tiene. Yo mi primer carrera fue comunicación, la segunda fue gestión de la información, después he hecho gestión de proyectos, he hecho un montón de cosas en la vida, como ya les conté. Pero lo más lindo fue utilizar tus talentos para un fin como este, o sea, un fin cultural, un fin histórico. Y encima, rodearte de personas extremadamente talentosas que hacen su trabajo con mucha pasión para crear una exposición bellísima. Había unas anécdotas que tenemos con el artista Alejandro Ugalde que vistió este espacio de despegue cruceño y del antes y el después. Bellísimo. Que aquí venían los novios a sacarse fotos, ¿sí? Porque aquí había una especie de cortina del tiempo. Entonces venían los novios a sacarse fotos, los chicos venían a sacar, había una foto de mi padre, era considerado muy guapo. Qué guapo, qué guapo. Habían chicas que se sacaban fotos, decían que era uno así. Otros chicos que querían ser ingenieros, así, la forma en que la gente se conecta. Sí. Eso me pareció muy lindo, de que no solo hacer una exposición sobre un tema interesante y un personaje interesante, trabajar con gente también en equipo de la misma manera que vimos a papá trabajar, pero sobre todo que le quede impregnado a la gente y que la gente se identifique. O sea, una cosa es contar una historia de un ángulo que nadie lo entiende, que nadie lo identifique. Entonces, cuando veíamos, teníamos un espacio que era dedicado a la mamá, a mamita, a mi abuela, Concha. Y eso es gracias a una anécdota que había de una prima. Y ver a la señora mayor. Me encanta esa anécdota, ya sé a qué te vas a referir. Sí, mamita, cuando yo sea grande, usted tendrá luz y agua. Una promesa que le hace el niño Dante a su madre. Pero o sea, había un espacio que justamente estaba allá, como en un pedestal, y estaba la mamita planchando. La mamita, exactamente, planchando en esa, que era la plancha con carbón, pues, sí. No es verdad, le ponían carbón para que esté bien caliente y luego, pero ese dato del hijo que le dice, mamita, cuando yo sea grande, usted tendrá luz y agua. Usted tendrá todo luz el día. Y todo el día. Entonces, aquí va, imagínate la época. Una época bella, porque pues, así es cuando uno ama su tierra, ¿no? Las calles de tierra, pues estuviste jugando probablemente, o tu familia ahí por la avenida Velarde, ¿no? Estaba Sí, o sea, por el sur. Don Bosco también. Don Bosco, toda esa zona. Pero creo que a lo que yo quiero llegar es a las cooperativas. Eso, porque tiene mucho que ver tu padre con las cooperativas. Tenemos, y eso que entiendo, me lo dijiste alguien, no sé, o de la cooperativa, alguien que la cree, es probablemente una de las cooperativas, es una cooperativa, pero de renombre, es de ejemplo a nivel mundial. Cuéntanos un poquito para que la gente entienda y le dé valor lo que son las cooperativas, y ese es gracias a las cooperativas ayudó mucho al despegue cruceño. Vos que le entendés, contale a la gente. Efectivamente, mira, el cooperativismo llega a Santa Cruz por una necesidad ardiente de poder contar con, en el caso de la CRE, con los medidores, que eso el gobierno no te lo iba a dar. Había muchas cosas que no te lo puede dar los recursos públicos para poder crear y que te llegue luz a tu casa. Pero el cooperativismo empieza un poquito antes de lo que es el Comité de Obras Públicas, pero de una manera orgánica, vamos a decir orgánica, natural, en las provincias, donde empiezan a asociarse con este modelo. Cuando ya llega el Comité de Obras Públicas, se crea un sector de cooperativas ahí dentro, como para formalizar que a nivel departamental hubiera una protección a este nuevo sistema de comunitario para resolver el tema de las obras públicas.
Y después cuando ya llega el tema de la CRE, y así se va formando COTA, se va formando Zaguapac y la CRE. Con la CRE hubo apoyo internacional y ahí está don Lulo Terrazas, que también es un gran tipazo, un gran campeón del despegue cruceño, que gestiona, como abogado, gestiona una serie de alianzas estratégicas con USAID y con lo que sería la asistencia americana. Y van y buscan un modelo en una zona de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y se hacen asesorar para construir una cooperativa de energía eléctrica sostenible. Así dicen, y hay una historia y un video que mostrábamos en la exposición donde dice 4 gatos se juntan y dicen, para iniciar tiene que haber 5.000 personas. Y vamos a ir 5.000 para armar la Cooperativa Rural de Electrificación CRE. Así convocan, se mueven, hay unas historias maravillosas que otros historiadores, yo no soy una de ellas, soy simplemente una investigadora, cuentan de cómo la gente se une y empiezan a colectar en menos de una semana, aparentemente, tenían 5.000 asociados para crear la CRE. Y de eso, cuando ya llegan, y llega la ayuda americana aquí al Trompillo, los reciben a un norteamericano cuyo nombre no me acuerdo, pero era un momento histórico, donde los reciben con los brazos abiertos los cruceños para que nos enseñen a hacer cooperativismo y crear una organización como es ahora la CRE. Ese fue el comienzo de la CRE y bueno, papá le tocó ser el primer gerente y Lulo Terraza fue presidente de su directorio. Como gerente, como él era un gerente, un buen gestor, organiza la institución y la van fortaleciendo con ayuda interna, externa, etc. Y va creciendo la CRE, y va creciendo la CRE y cuando nos damos cuenta este modelo se vuelve un modelo realmente, un ejemplo que hasta el día de hoy dura. Es considerada, según datos así recientes todavía, la cooperativa rural más grande del mundo, ahorita a nivel de usuarios. Presten atención, porque es importante eso, que por eso yo quería, y todo se viene dando, porque es importante que sepamos lo que tenemos, muy importante, porque hay que saber lo que tenemos para amarlo y protegerlo. Y a la hora de escuchar algún rumor, alguna cosa, nosotros que nos tiemble el corazón. La más importante, de nuevo. Sí, que es la cooperativa más grande del mundo, ha sido premiada muchas veces, es un referente, yo últimamente no he leído sus últimas premiaciones, pero si uno se va a ver a su página web de todo lo que significa la CRE, tiene los estándares de calidad a nivel mundial muy importantes, o sea, utiliza las prácticas mejores de restauración de energía, está en todo el departamento y sigue siendo una cooperativa. O sea, sigue siendo una cooperativa y que funciona y está gestionada a través de los años mucho, ¿no? Hay una anécdota que hace a la gestión de papá. Papá fue gerente como, no sé, unos 10 años o más de 10 años. Y bueno, se retira de la CRE, después se jubila y cada año los empleados eligen el mejor gerente. De cada año, cada 2 años me parece que cambian los gerentes. Entonces, reiteradamente lo elegían a él. Pasaban otros gerentes y volvían a elegirlo. En algunas ocasiones sí, otras no. Un buen día, él llega a casa con un premio y dice, ya les dije que ya no. ¿Ya no qué? Que ya no me den premios a mí. Yo hace rato me he jubilado. ¿Eso le dijiste, papá? Sí, hace rato me he jubilado y es hora que reconozcan a sus gestores actuales. Nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo, pero que estén reconociendo y estemos en el pasado no nos va a ayudar. O sea, los nuevos gerentes deben gestionar igual o mejor. O sea, han dejado ellos lo que han podido. Y esa anécdota realmente, el último premio que recibo de la CRE, reconozcan a su gente actual. Me pareció un acto muy noble, muy inusual de mucha gente. Y lo mismo hacía cuando estaba en la plaza y los reconocían a los antiguos cruceños, a los que habían aportado, los periodistas. Venían y querían decir, ¿y usted, don Dante, o quien sea que esté con él sentado, qué opina usted de tal cosa, de la actualidad? Y él les decía, a un cierto punto, dijo, bueno, yo ya no voy a dar entrevistas, ya es hora que les pregunten a sus propias autoridades, qué opinan, digamos, de la gestión municipal, de esto, del otro. Y empezó a decir, ya no, ya hemos cumplido con Santa Cruz. Entonces hay una foto mítica, histórica, donde están 4 señores de la tercera edad sentados en la plaza mirando la loseta, porque iban religiosamente todos los días a sentarse ahí, a mirar que no se la lleven esa primera loseta, al frente del club social. Decían ellos, ¿no? Y entonces les pedían que ya no. Y la frase que me ha quedado muy grabada es, ya hemos cumplido. Entonces, que hay que saber retirarse, hay que saber cuál es el momento para retirarse. Uno hace lo que tiene que hacer y dejarle paso a las nuevas generaciones. Y más bien los que estamos en otra etapa de nuestra vida, como me toca a mí, estar en este momento, es decir, ¿qué puedo yo aportar ahora? ¿Puedo enseñar? ¿Puedo aconsejar? ¿Puedo ayudar a otros a ser mejores ciudadanos, mejores líderes? Y eso es todo lo que puede uno hacer cuando pasa en ese momento de la vida. Dejar un buen ejemplo,
lo más bello que puede tener, me decían algunas personas que venían acá, qué hermoso tener un padre como él. Digo, no era perfecto mi papá, tenía sus cosas, ¿no? Pero era un hombre admirable como gestor público, y algunos decían, ay, después de ver la exposición, siento que podía haber sido mi padre, o sea, un padre más, que era lo que realmente uno quisiera, que todos los cruceños y cruceñas podamos decir, lo que hemos hecho, aunque sea Tito, uno trajo la idea de la loseta, el otro implementó la loseta, el otro continuó y pavimentó el cuarto anillo, y así por delante veamos que lo que es esta gran ciudad es fruto de N personas, hombres y mujeres, que han dado un poquito más de lo normal. Bueno. O sea que ahorita me gustaría a mí en el futuro que se reconozcan a los que están en vida todavía construyendo esta ciudad. Bueno, eso desde ya, yo me aferro a las 5.000 firmas que reunieron en pocos días porque tenía que nacer la CRE, y eso me da a pensar siempre en la unidad. 5.000. Estoy pensando en esa época, ¿cuántos habitantes éramos? Alrededor de unos 100.000. Sí, entre 80 y 100.000 máximo habitantes. Y sin embargo, de eso, esa cantidad, 5.000 en 2-3 días. Y seguimos igual. A la hora de unirnos, a la hora de salir adelante, y yo digo que seguimos igual. Somos mucho más de 5.000. Y eso es bueno recordarlo también, porque estamos muy conscientes de lo que tenemos, de lo que nos ha costado conseguir, bueno, y que ahora hay que cuidarlo y protegerlo, pero hay que conocerlo. Marianely, bueno, nos vamos a ir un poquito a lo tuyo, porque también trabajas en el Rotary. ¿A qué te estás dedicando ahora? Para que la gente te conozca, sos una asidua de aquí, de todas las actividades artísticas, culturales que tenemos, prácticamente asesora así voluntaria de la Secretaría de Cultura y Turismo, y seguimos en una multitud de actividades que contá un poquito ya lo tuyo, Marianely. ¿Cómo no? Bueno, yo me jubilé del BID, me vine a Bolivia y decidí hacer todo lo que quedó pendiente para hacer aquí en Bolivia. Y bueno, actualmente en la gestión cultural, después de la exposición y haber conocido el trabajo del brillante equipo de la Secretaría, y no lo digo por decir nada más, por halagar, sino que es real, es palpable. Apoyo en todo lo que haga falta, que yo tenga un conocimiento y que en ese momento lo necesite. Y ese es el trabajo que hago voluntario cultural. Como rotaria, fui rotaria más de 30 años, desde Santa Cruz, en Estados Unidos, hice muchos proyectos humanitarios para muchos temas. El tema de salud un tiempo fue muy fuerte, luché contra la malaria en África, hice cosas muy maravillosas. Pero eso siempre fruto de la unión de recursos de los diferentes Rotaries internacionales. Ya hace 1 año y medio, cuando decidí trabajar, no, 2 años casi, que decidí trabajar en lo cultural, dejé el Rotary y cerré ese ciclo del trabajo humanitario. Y decidí ver que ahorita la parte cultural es lo que me está llamando y donde yo puedo aportar por el trabajo que estoy haciendo con la historia del ingeniero Pavicic y el despegue cruceño. Por otro lado, decidí, acabo de abrir mi pequeña empresa, una empresa unipersonal para dar consultoría y coaching. Coaching es una práctica para ayudar a las personas en su carrera a salir de donde están para llegar al próximo nivel. Entonces hago coaching, hace muchos años que lo hago, pero esta vez ya lo hago oficial, ya lo hago a quien lo requiera. También soy facilitadora de cursos de liderazgo para mujeres en particular. Entonces estamos empezando ya a volver a trabajar, pero en cosas que realmente lo necesita ahorita Santa Cruz y lo que yo me apasiona hacer. Entonces a mí me encanta facilitar retiros, me encanta facilitar talleres, me encanta ayudar a la gente a crecer. Entonces estoy haciendo eso ahora, recientemente. Y bueno, a futuro, digamos, ahorita estamos justamente en un tema de la importancia de tener un propósito de vida y poderlo revisar de vez en cuando. Entonces ahorita a esta edad uno dice, ¿cuántos años le quedan por vivir? Digamos que la expectativa de vida de una mujer boliviana sea 85 años. Entonces de vida productiva, ¿cuántos realmente quedan? De 63 a 73, quién sabe, 75, 80 años. Esos años, ¿qué quiero hacer con esos años? Entonces, esas preguntas son muy importantes para cualquier persona en cualquier etapa de su vida, pero sobre todo los que pasamos la línea de los 70, porque ahí es donde uno puede elegir qué es lo que quiere hacer lo que más le apasiona y vamos a decir, y dejar algo bueno a la sociedad. Entonces, no se trata, yo he trabajado toda mi vida, me he rajado, como se dice, trabajando, y he hecho mucho bien a otras personas fuera de mi país, y ahora estoy acá para hacerlo acá.
Entonces, hoy por hoy es eso. Entonces, lo quiero enseñar, lo que conozco, compartir todo lo que sé a quien lo necesite. En algunos casos, remuneradamente, en otros casos, pro bono, en otros casos, como una voluntaria más. O sea, que haya necesidad. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Y estoy fascinada, feliz de la vida, porque realmente siento que es un privilegio poder estar en Santa Cruz y poderle devolver a Bolivia lo que Bolivia me dio a mí, y a mi familia, y a toda la gente que estamos aquí en esta ciudad, en este momento histórico. Qué hermoso, María Nelly. Yo te voy a hacer una preguntita. Si yo estoy pensando en el servicio que estás haciendo y la empresa unipersonal que acabas de abrir, ¿qué tipo de, quisiera que me aclares, qué necesidad tendría yo que tener para buscarte a vos? Eso, quiero entenderlo bien. ¿Por qué tendría, si necesito qué cosa para buscarte? Bueno, mira, así concretamente, Sí, ahorita, por ejemplo, en el tema del liderazgo femenino, en algunas empresas que estamos ya mirando el trabajo en alguna empresa, las mujeres no están creciendo al ritmo de los hombres a asumir trabajos de importancia. Entonces, muchas veces porque las mujeres tienen ciertas inhibiciones como líderes. Entonces, a nivel de eso, lo que hago es desarrollar programas de liderazgo para empoderamiento de esa mujer. Entonces, si una empresa se da cuenta que tiene necesidad de eso, es un programa de aprendizaje donde la persona puede, el grupo de personas puede tener un nivel de análisis, autoconocimiento y un nivel de objetivos de carrera que quiere alcanzar y identificar las cosas que están impidiendo que ese objetivo se cumpla. Entonces, muchas empresas ahora ya en Santa Cruz se están dando cuenta que la capacitación no es suficiente, la capacitación técnica. Mucha gente tiene problemas de comportamiento, no se interrelacionan bien, tienen problemas para hablar en público, tienen problemas para conducir una buena reunión o para manejar a gente. Entonces, todo eso es el trabajo de desarrollo de líderes. En el tema de coaching, es una cosa más individual, de uno a uno. Se trabaja con gente que por alguna razón se siente un desafío en su carrera o en su vida, están totalmente relacionadas, que no puede resolver sin la ayuda de un senior, de un mayor que ya pasó por eso. ¿Como un consejero? Como un consejero. Eso. Pero o sea, si yo estoy con algún emprendimiento, necesito alguien que me guíe. Eso puede ser que me guíe en el aspecto laboral o emocional, o ambos. Es más, si están con un emprendimiento, los desafíos son de orden más que todo emocional, y de creer que lo puedes hacer. O sea, yo no puedo asesorar en cómo crear una empresa, pero sí puedo decirte lo que hace una empresa exitosa, o puede ayudar a la persona a que conozca su potencial. O sea, que pueda mirarse adentro y eso, reconozca o vea que tiene el potencial para llevar adelante, y puede ser también que no lo tenga, es posible. Claro que sí. El autoconocimiento es algo que lo hemos descartado muchas veces, le atribuimos al destino. Creemos que basta una carrera y todos podemos ser, digamos, excelentes ingenieros. Pero hay ingenieros que son administradores e ingenieros. Entonces, ¿cómo lo sé yo? Sé porque, no, este es el que resuelve proyectos. Este solo diseña, es un ingeniero que diseña. Entonces, el conocer cuáles son realmente tus fortalezas, adicional a tu carrera, adicional a tu formación y a todo lo que tenés, te ayuda a ser más efectivo, más pleno. Y hay otras cuestiones que se desalinean, que el coaching ayuda también, te hace un trabajo completo, donde la persona, si tiene dificultades, digamos, de salud mental, psicológica, trabajamos con un psicólogo. Digamos que haya habido un trauma en su vida, haya habido una dificultad en su vida que no le permite superar y se ha quedado ahí parado y está como parado en la vida. Entonces, se identifica esos aspectos en la sesión de coaching, hasta poder ayudar a la persona a que genere su objetivo de crecimiento. Yo estoy, digamos, ahorita soy como una periodista y quiero dirigir un periódico. ¿Cómo hago para llegar allá? Entonces, si la persona tiene potencial y se va trabajando, puede preparar su carrera y su desarrollo con muchas herramientas que se le puede dar. Y así por delante. Y en lo que es los jóvenes, que es lo que más me apasiona, muchos jóvenes no saben ni siquiera qué quieren estudiar. Y los padres todavía, algunos seguimos diciéndole, usted va a ser médico y usted va a ser ingeniero, porque yo en mi familia tengo que tener un médico, un ingeniero y un abogado, porque así estoy completo. Y el chico o la chica no tiene nada que ver y resulta que es un artista o tiene otras cualidades. Entonces ahí el trabajo es con los padres y los hijos, de poder el hijo saber qué realmente es su don, su talento, y los padres poder guiar a ese talento para que se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, antiguamente eso se llamaba orientación vocacional.
hoy por hoy es más el coaching con orientación vocacional y con otras herramientas que permiten que un chico o una chica entre a la universidad un poquito más seguro de lo que quiere hacer y que cuando se gradúe y entre al mercado laboral pueda realmente ver dónde puede tener más éxito. Imagínate, un ingeniero, solo para utilizar, puede tener N formas de aplicar su ingeniería. No conoce el mercado y después dice no hay empleo. Y ahí les enseñamos a buscar alternativas al empleo con diferentes herramientas de acuerdo a lo que es la situación en la que se encuentra la persona, cómo está el mercado laboral, etc. O sea que todo eso se trabaja en el coaching básicamente para el crecimiento personal y profesional conjunto. ¡Wow! Sí, ahí estamos a la orden. Me encantó, María Nelly. La verdad que estoy fascinada y creo que no basta una entrevista con vos porque tenemos que seguir así como rescatando todo ese bagaje, todo eso, ese conocimiento que tenés y que, bueno, a nosotros nos sirve muchísimo, pero por lo menos esto que sea el inicio de muchos otros podcasts que vamos a tener y para que me gustaría también saber acerca de tu trabajo, esto, ya lo saben, quiero decir, ustedes, cómo pueden acercarse si necesitan un coach o cualquier otro facilitador. Como facilitador, ¿cómo se acercan? Bueno, estoy en LinkedIn, Marianelli Pavicic, la gente que usa LinkedIn, lo busca uno y ahí lo encuentra para este tipo de cosas, ¿no? Así que estoy ahí y básicamente eso es la mejor manera de ubicar, ya que es la red de trabajo profesional donde muestra todo lo que yo voy a hacer. Estoy en pleno proceso de creación de la pequeña empresa, así que ya van a ver más en las redes sociales con mi nombre, porque mi nombre es el que es nomás, Marianelli Pavicic. Y nada, y decirles también, me gustaría decirles, Sarita, que a los jóvenes aquí, a los que nos están rodeando en este momento, que hacen un trabajo, o sea, espectacular para motivar a la gente a hacer cosas diversas que la cultura. A veces uno piensa que la cultura es una exposición de cuadros como el que nos rodea ahorita, y es mucho más que eso. O sea, hay exposiciones y hay una riqueza cultural en Santa Cruz enorme, gigantesca, en todos los museos que hay. Hay unos recorridos, que mañana entre ellos hay uno, y casi todos los sábados hay algún recorrido que nos muestra esta historia de Santa Cruz desde diferentes ángulos. Y cada vez vemos que los jóvenes van más. Entonces les invitamos a que realmente aprovechen, todo es gratis. Aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos mirando en nuestros museos, son como los de Washington, que son gratis para la gente. Y hay otras actividades que no son. Entonces que haya ese contacto y que los padres, que a veces dicen, estoy aburrido, no sé dónde llevar a mi hija, que los traigan a la plaza y se vayan a cualquier museo y van a cambiarles la vida a los chicos, porque van a ver que hay cosas que nunca se imaginaron que hubiera acá en la ciudad de Santa Cruz. Así que eso es lo que me gustaría decir a los que les interesa crecer profesionalmente, ahí me tienen, si lo necesitan para algo. A los padres que están medio confusos, que no saben qué sus hijos, qué van a hacer de su vida, los podemos ayudar. Y aquí a la gente de gestores culturales y los historiadores y periodistas, agradecerles por el maravilloso trabajo que hacen documentando la historia. La verdad que entre periodistas y historiadores es que uno puede escribir. Uno cuando empieza a leer todo lo que ha escrito un periodista y se encuentra con una noticia en un diario arrugado que te lo bajan de no sé dónde, del Museo de Historia, para que vos tengas esa pieza, tiene un valor increíble en el trabajo de construcción de nuestra historia. Los camarógrafos, los que están ahorita trabajando acá, documentando y, como dicen en este lugar, registrando la historia en vivo de esta ciudad con el trabajo cultural que se hace. Agradecerles por eso. Ay, Marianelli, gracias por tus palabras y nosotros más bien le agradecemos con un fuertísimo aplauso, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bella. Ha sido un placer tenerte aquí entre nosotros, Marianelli, rodeada de toda la gente que ya vos conocés, somos amigos. Capísimo. Y un placer también escucharte y profundizar en la historia. Y bueno, es un capítulo más, véanlo varias veces y ya saben, cualquier información acuden a ella, Marianelli Pavicic, el que necesite un coach, el que necesite ayudarse a sí mismo, reencontrarse, porque es la única manera para crecer. Y lo hacemos entre todos, como creció Santa Cruz. Celebremos este mes con Marianelli Pavicic, con todos sus logros y que vengan muchos más.
Un abrazo enorme, los queremos muchísimo y nos despedimos. Gracias, Sarita, gracias. Gracias Chau, a chau. todos. Chao, chao.